seguramente hay cosas que tienen que pasar, que son inevitables, hay cosas que podemos cambiar para mejorar, esto también es absolutamente verdadero. El problema es que nosotros siempre, la conciencia o la mente de nosotros se conforma con la realidad superficial, las de los sentidos. Lo que se ve, lo que se percibe, entonces lo que se ve, lo que se percibe cambia constantemente. Una vez es luminoso, una vez es oscuro, una vez es el placer, una vez el dolor, y la mente sigue estas olas del océano de la vida, está sacudida y se pierde, se cansa, pierde el entusiasmo, pierde toda la vitalidad. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos que vivir así. No nos enseñaron cómo vivir. O sea, ver el significado profundo, ver la realidad profunda que es más allá de la superficie de la vida. En una palabra, es que todos somos uno. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio de Expansiónate nuevo. Aquí estoy hoy súper bien acompañada nuevamente de la maestra y madre espiritual Mataji Shiva. Mataji ha estado ya en otros episodios, de hecho estuvo en el episodio 100, lo recuerdo perfectamente porque el 100 fue como muy importante, así en plan, se cumple un ciclo. Y hoy la tenemos de nuevo aquí. Mataji, además de ser maestra espiritual, bueno, también es licenciada en psicología clínica, tiene doctorado en psicología indovédica, diplomado en counseling y tiene más de 5 décadas profundizando en las enseñanzas del yoga, que el yoga en el mundo occidental es entendido por muchos como este ejercicio de estiramiento, pero el yoga va mucho más allá de eso, tiene que ver con la conexión con el todo y no trata únicamente el cuerpo, también trata el espíritu. Esto es algo que Mataji explica perfectamente en todo su contenido. Y bueno, además de ser una persona especialista en unir espiritualidad, conciencia, ella también es la fundadora de un ashram que se encuentra en Costa Rica. Voy a ver si lo pronuncio bien. Haidakandi Dharma Ashram. Después Mataji que me corrija si no está bien. Y ella transmite toda esta información acerca de un movimiento internacional que se llama una revolución de conciencia. Hace llegar toda esta información a través de su podcast, que lo pueden encontrar especialmente en Spotify. También transmite esta información en sus libros y en su curso, un máster espiritual que estoy haciendo, estoy súper feliz, ya voy por el nivel 3 y de verdad que ha sido un apoyo increíble en mi vida porque es una manera de mostrarnos que la felicidad es posible y no está necesariamente en donde creemos que está, en donde la estamos buscando. Está probablemente en un lugar muy distinto a donde la estamos imaginando. Entonces, bienvenida, Mataji, ¿cómo estás? Oh, Namah Shivaya, Bea, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y te veo bien a ti también. Gracias. Dije bien el nombre del ashram. Rakandi Dharma Ashram. Ok, Eh, sí, sí. perfecto. Luego al final les vamos a dar su página web y toda la información para que la contacten y allí pueden buscar el ashram si quieren viajar a Costa Rica, si están por allí. Allí siempre son bien recibidos, lo sé por fuentes muy cercanas. Mi hermana, mi cuñado que ya viven en Costa Rica, de hecho. Entonces, Y bueno, también te esperamos, a ti también, también te esperamos allá. hoy en diciembre. Ah, ¿de verdad? Sí, no sé si Ah, vas a aquí estar por allá, justo. te puedo conocer, pero voy en diciembre. Fantástico. Vale, entonces bueno, vamos a ver. Además del podcast, del máster espiritual, Mataji tiene su libro, Una revolución de conciencia en italiano, y ahora lo acaba de lanzar en español. ¡Bien! Estamos súper felices Finalmente. porque tienes una comunidad muy grande en español, muy, muy grande, Sí, y este libro era como el paso necesario y obligatorio, ¿no? totalmente. Sí, sí, es un libro intenso, grande, entonces fue un gran trabajo de traducción para que quedara perfecta y porque los sentidos no son tan fáciles, los significados, pero sí, lo logramos finalmente con los tiempos pocos que tenemos libres para dedicar a este Karma Yoga, a este trabajo, pero sí, finalmente
Está en Amazon. Finalmente está en Amazon y en pocas horas se ha convertido en un bestseller. Está tu comunidad sumamente feliz con este libro que tenías tanto tiempo esperando, que teníamos, porque me considero parte de tu comunidad. Y bueno, ahora ya lo pueden conseguir. Se llama Una revolución de conciencia. Lo pueden conseguir también en italiano, en español y está en Amazon y llega a todos los lugares donde Amazon llegue, tanto en digital como impreso. ¿Ok? Entonces, bueno, me gustaría que me contaras un poquito, pues, el origen de este libro, de dónde sale y también, no sé, entiendo que pues allí transmites enseñanzas. No sé si podemos hablar un poquito de estas enseñanzas. Oh, sì, 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 sì. Dunque, il libro sale de mi vida, porque no sé la motivación, pero pasó que desde niña siempre la única cosa que me interesaba era buscar el sentido profundo de la vida, el sentido de todas las injusticias, acercarme de verdad a Dios sin intermediarios para que me explicara todo lo que estaba pasando, porque ya en esta época, en los años 60 y 70, ya el mundo se veía que estaba fracasando poco a poco, con esta tensión enorme que existía de la la última guerra mundial que se pensaba podía explotar entre Estados Unidos y Unión Soviética, era terrible. Entonces todos los días en la escuela también se comentaba todo esto, ya se veía la contaminación del planeta y entonces yo estaba muy, muy triste la pobreza enorme que era la televisión en esta época, era solo la televisión que nos enseñaba a estos niños flaquísimos, magros, que se morían de hambre y nosotros teníamos todo. Y todo esto me afligía mucho. Entonces, dediqué toda mi energía, mi intención, mi inteligencia, mis estudios a tratar de encontrar una respuesta. No la encontré. Entonces, cuando terminé la high school, la escuela superior, la primera cosa que hice en los primeros días libres fue irme a una isla desierta. Me había alejado de mi familia, ya vivía sola a los 18 años y entonces me fue en esta isla desierta, pensaba de quedarme unos días y me quedé 3 meses porque era el ambiente perfecto para limpiarme, para conectar con esta cosa que yo sentía. Tienen que imaginar en esta época, Dios era la idea de Dios que nos llegaba era la del catolicismo. Sí. Nada, nada de la India, nada de diferente. Entonces, realmente era como un borrar todas estas ideas equivocadas de un Dios que juzga, que es hombre, está lejano, que es un poder y y no realmente tan cercano como lo es. Entonces esa fue la primera búsqueda y después en la India, en la isla, percibí un llamado a la India clarísimo que no podía no seguir, entonces inmediatamente hice todo lo que era necesario para ir sola a la India y de verdad era mi guru Mahavatar Babaji que me estaba llamando allá, que tenía un cuerpo manifestado en el Himalaya, a los pies del Himalaya, en Arakan, y allá empezó todo, finalmente toda la respuesta llegaron y todas las enseñanzas verdaderas. Ok. Y de todo esto, fue inmediato compartirlo, ¿verdad? Una vez que Babaji me mató y me repuso en este planeta con otra conciencia, con otra experiencia, mucho más allá de la mente, mucho más allá de los límites de la materia. Cuando viví todo esto, la urgencia era compartirlo por los demás, porque la solución es esta, no hay otras soluciones. Entonces empecé ya a enseñar a los 20 años prácticamente. Y, y después, cuando regresé a Europa, a Italia, y sentí que era aquí el lugar donde tenía que estar, en Occidente, ya no en India, porque cuando vivía en India yo pensaba que toda mi vida destinada a estar en, ¿no? La tarea era hacer como un puente, ¿verdad? Para traer aquí las enseñanzas
Entonces empecé a recibir a las personas en el lugar donde empecé a vivir, o sea, en esta colina que era de propiedad de mis papás, de mi familia. Era todo bosque, no podían hacer nada, no le interesaba, entonces me la entregaron y aquí poco a poco surgió como una comunidad espiritual, un dham, como se dice en India, con el fuego sagrado y todas las cosas necesarias. Y llegaban las personas, entonces aprendían viviendo conmigo, como es tradicional, la tradición. Exacto. Pero cambió, llegó a un punto que ya los jóvenes no estaban buscando esta experiencia, ya era algo como un hecho, era ya algo que ya se había vivido y ya no lo estaban buscando. Y yo me di cuenta que no llegaban, entonces pregunté a uno de los jóvenes, eran muy pocos, no eran como antes, que era casi una moda. Y me dijeron, están todos en el celular. Me dijeron, entonces, digo, ok, entonces yo tengo que estar allá también. Allá empecé toda la cuestión online y contemporáneamente traté de poner toda esta enseñanza como una forma más formal, en un máster que era antes en italiano, después en español. Y ahí todas las personas seguían preguntándome qué libros puedo leer más allí, donde se refleja todo lo que enseñas, que nos parece perfecto, nos resuena, etcétera. Y era difícil contestar, porque de un lado, seguramente la Bhagavad Gita, pero es profunda, es difícil como primer impacto, Claro, tratar sí, es de verdad. Los libros de los filósofos, de los santos de la India igual, son muy profundos con un lenguaje del otro siglo un poco difícil. O Yogananda, sí, que seguramente es una gran ayuda, pero tampoco es completo porque habla de su experiencia de Mahavatar Babaji. Entonces me di cuenta que faltaba un libro completo, donde de la A a la Z, donde cualquier persona podía entender cómo funciona la vida, qué es el ser humano, la mente y practicar las enseñanzas. Ahora salió en italiano, porque el libro nació como hace 20 años, pero nació, nunca tuve el tiempo de sentarme, ver y decir, ok, ahora voy a escribir, jamás. Era un momentito, no sé, esperando un avión o donde el dentista, cuando uno tiene un tiempo, así escribía en el celular y al final, hace como 10 años, terminé todo, puse todo en orden y salió en italiano. Y ahora, finalmente en español, un poco update, un poco, ¿cómo se dice? sí, como más tarde de lo que quisieras, tal vez. Integrado, ¿no? Entra un poquito ya con algo más de lo que era en italiano, integrado con las últimas cosas y Actualizado. actualizado. Esta, Update actualizado. Ok, perfecto. Sí, entiendo que tiene sí, más cositas que el de italiano, no es exactamente igual. sí, sí, exacto. Vale, y podríamos hablar como de las principales enseñanzas que este libro intenta transmitir, porque, por ejemplo, ahora que mencionaste el de Yogananda, sí, o sea, es un libro complejo, vamos, que entiendo que ese libro es como más para todo el mundo, para que lo entiendas indiferentemente si tienes un camino aquí o no tienes un camino aquí, ¿cierto? Sí, para Por lo todo. menos el máster es así, el máster va de la A a la Z, porque a veces yo antes veía esto y decía, bueno, esto es para una persona que ya tiene un recorrido, cierto entendimiento, pero no, allí se No, te no, no. explica todo. Este es el sentido del libro, que sea para todos, que sean de cualquier tipo de religión, que tengan cualquier tipo de instrucción, que sepan o no sepan todas las enseñanzas New Age que ahora se comparten en las redes. Es para todos, porque empieza explicando desde la base, en una forma profunda, pero muy clara, y porque la integro también con mis experiencias Ok, con, con historias, con cuentos antiguos de la India, es como vivo. sí, De hecho, es un libro que nació de la experiencia, porque todo este conocimiento, yo creo que esto es lo que se percibe en particular, porque este libro no nació porque yo estudié,
aprendí, practiqué y después compartí. Absolutamente no. Mi vida fue al revés, basada en la experiencia, en la isla, después vivir con Babaji, y después toda la vida en India, con todo lo que comporta, y toda la práctica y la experiencia aquí también en el DAM, en los ashram. De todo esto nació este conocimiento, desde la experiencia. Después, cuando tuve un poco más de tiempo y de calma, que pude dedicarme a leer la Bhagavad Gita, por ejemplo, es el libro más sagrado, según mi opinión, y otros, yo era como, ah, es así, oh, cómo lo explica bien, ¿no? Porque era exactamente, reflejaba exactamente lo que había vivido de experiencia. Entonces creo que eso es importante, porque cuando uno transmite a través de la experiencia, logra transmitirlo de una manera muy práctica, muy sencilla, divertida también Bueno, a veces, ¿no? Porque sí, es algo que te pertenece, ya no es algo que aprendiste, eres tú. sí. Bueno, yo como experta en libros puedo decirte que definitivamente sí, cuando hay historias del autor, cuando hay analogías, el conocimiento se integra muchísimo mejor. Y bueno, esto es lo que se busca, ¿no? Que este conocimiento se integre y que las personas lo puedan usar de manera práctica para, con la finalidad de sentirse felices, más nada. Al menos así lo interpreto yo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y Vale. el sentido del libro es exactamente, ahora que tú hablas de felicidad, es exactamente esto, porque ¿qué estaba buscando yo cuando empecé la búsqueda espiritual? Paz y felicidad que no tenía y que no encontraba en nadie, en ningún lugar, en ninguna enseñanza externa. Sí, Jesús era el único que me resonaba, pero como lo reportaron sus palabras, no estaba tan satisfecha. En todo caso, tenía que comprobar las enseñanzas de Jesús. Pero que estábamos buscando todo, que estamos buscando todo, ser felices, profundamente, constantemente felices, porque sí conocemos la felicidad, pero es una felicidad que cambia, que es transitoria, que uno no se casa en este momento, este día es el Sí, día más maravilloso de tu vida, cuando nace tu hijo, tu hija, ¿no? Pero después todo cambia y sí, no se mantiene esa felicidad. de acuerdo. Pero la felicidad, en realidad, la verdadera felicidad está siempre con nosotros, porque, como está escrito en los Vedas, Dios, los atributos de Dios son felicidad y conciencia. Dios es un ser eterno, consciente y feliz. Este Dios, esta divinidad que cuando uno dice Dios parece que esté lejano, no, está exactamente en nosotros. El cuerpo humano es un templo, es el templo número uno de la divinidad de Dios. Entonces esta felicidad está adentro. Es un gran trabajo, un camino largo, una aventura, llegar a contactarla. Esto seguro, pero en el libro se trata de esto. Yo a través del libro acompaño página después de página las personas a llegar a este punto, a confiar en algunas cosas, a comprobarlas en la vida y a absorbir toda esta sabiduría que yo no me inventé absolutamente nada, que está escrita en libros los más antiguos de la humanidad. Es la sabiduría más antigua que pertenece al ser humano, comprobarla y después, así en la segunda parte del libro, que está dividido en dos, la primera la sabiduría, la segunda la práctica, poner en práctica en la vida de todos los días, con técnicas, con prácticas de yoga, del yoga verdadero, del yoga original, que como tú estabas diciendo, no es solamente físico, absolutamente. Fundamentalmente es espiritual. El yoga es una enseñanza espiritual, porque yoga significa unión, unión de qué? Del ser individual, del alma con la divinidad, con el uno. Entonces, de esto se trata, de esta conexión donde cuando uno realmente allá está, se percibe esta felicidad profunda. Eso no significa que uno ya quemó todo el karma, no, puede ser que siga uno viviendo situaciones dolorosas. Esto es normal en la vida, pero también en estas situaciones donde
la persona sí sufre, pero profundamente vive también esta felicidad, esta tranquilidad, esta, este saber, esta conciencia perfecta que todo es perfecto, Certeza. esta certeza que todo es perfecto, que lo que estás pasando es exactamente lo que te hace de la paz interior. Así Uno es. vive el momento y no está buscando de escapar para, ¿no?, Sí. encontrar algo que ya en realidad ya Sí, tiene. porque, bueno, especialmente en el mundo occidental nos han enseñado que las cosas están bien o están mal, ¿no? Entonces, como esa actitud a veces de que si no están saliendo las cosas como yo quiero que salgan, entonces está haciendo todo mal y yo estoy haciendo mal. Entonces yo tengo que ver qué corrijo yo para que las cosas salgan como quiero. En cierto modo, también, o sea, porque tampoco, pero a Hay veces que- haciendo lo que tenemos que hacer no pasan y entonces ahí nos frustramos y decimos, ok, todo mal y empezamos que sí, este es mi karma, que no sé qué, y no necesariamente, o sea, es que está mal, es que esas cosas también tienen que pasar. Sí, sí, seguramente hay cosas que tienen que pasar, que son inevitables, hay cosas que podemos cambiar para mejorar, esto también es absolutamente verdadero. El problema es que nosotros siempre, la conciencia o la mente de nosotros que se conforma con la realidad superficial, las de los sentidos. Ujú. Lo que se ve, lo que se percibe, entonces lo que se ve, lo que se percibe cambia constantemente. Una vez es luminoso, una vez es oscuro, una vez es el placer, una vez el dolor. Y la mente sigue estas olas del océano de la vida, está sacudida y se pierde, se cansa, pierde el entusiasmo, pierde toda la vitalidad. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos que vivir así, no nos enseñaron cómo vivir, o sea, ver el significado profundo, ver la realidad profunda que es más allá de la superficie de la vida. Y que, en una palabra, esta realidad es que todos somos uno, un único ser, la divinidad. En esta unidad está el secreto de la felicidad, porque cuando uno se conecta adentro y percibe todo esto, y vive a este nivel de conciencia, la vida también exteriormente se pone en armonía y todo se muestra como el uno que es este océano de amor que nosotros no podemos contactar, no podemos ver porque estamos con la mente sucia por condicionamientos infinitos, instables, para nada tranquila, agitada, a veces deprimida, todo lo que tenemos en la mente. Entonces que es como un filtro que nos impide conectar con esta verdad luminosa, que es para todos, que es el futuro del planeta. Además, porque estos gurús como Mahatma Babaji, que es mi gurú, ama Amitananda Mai, que todavía tiene su cuerpo, o Sri Satya Sai Baba, las encarnaciones divinas y Jesús nos están diciendo que está llegando un mundo de luz, que ahora es un tiempo de destrucción obligatorio, porque hay que destruir para reconstruir, pero está llegando este mundo de luz donde todos los seres humanos que estarán presentes en este momento, en esta época, podrán vivir esta realidad de luz y de amor, adentro y afuera, esta armonía, que es Exacto. una noticia maravillosa. Ahora que sacas ese tema, me encantaría, más adelante, ojalá pudiésemos tener la oportunidad de grabar un episodio donde hablemos de estos gurús, porque aquí de este lado del mundo todos estamos muy familiarizados con Jesús, obviamente, pero no con esos otros gurús que incluso ellos, algunos de ellos, como dices, todavía viven Sí, y vuelven cada cierto tiempo. Entonces, del lado de allá eso es común y es comprensible, pero del lado de aquí siento que es como increíble que estén ahí y no lo sepamos y no podamos, como entre comillas, aprovecharnos de ellos en el buen sentido, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, Es una información que nos falta, que es importantísima. así es, eso lo haremos más adelante. Ahora hablemos del libro. ¿Cuáles son como las enseñanzas centrales que este libro transmite? Ya has adelantado bastante, pero me gustaría saber si podemos profundizar un poquito más. Sí.
Ok, fondamentalmente es tratar de transmitir la enseñanza del yoga, o sea, de la unidad que Ujú. estaba describiendo antes. Después, para explicarlo bien, para que se entienda con la mente de hoy, agrego toda una explicación a la realidad védica de los antiguos libros de la India, toda la explicación científica de hoy que está comprobada, Ok, que es increíble cómo coinciden, de la física cuántica, de las neurociencias, todo explicado en forma súper sencilla, que quien quiere puede profundizar, pero no en este libro. Son las verdades importantísimas que nos explican que el universo es un enorme, infinito holograma, o sea que la parte está en el todo, el todo está en la parte. La divinidad, nosotros estamos en la divinidad, pero la divinidad está también en nosotros, que es una realidad científica. Hay muchos científicos ahora que sostienen esta realidad, que el universo es un holograma en todas sus partes. Una parte que profundiza en cómo funciona el cerebro para entender la mente. ¿Para qué? Para que funcione mejor, para usarla en una manera mejor, porque lastimosamente normalmente sentimos la mente como un peso, pero no, la mente es un regalo de Dios, es un don como todos los demás. Hay que saberlo usar, hay que limpiarla, purificarla, iluminarla, y después es una grandísima ayuda. Ya no es un obstáculo, ya no es un peso, al revés, es un gran apoyo. Entonces entender toda esta parte y después se habla de muchísimo. Vea, esta es la parte inicial, donde se explican todas estas cosas, y después se pasa a a la segunda parte, que es la parte práctica, ok. que tal vez para algunas personas es más como familiar, más importante o más necesaria, pero yo creo que sea muy importante leer las dos. Porque donde se explican las prácticas yógicas tradicionales y las técnicas, eh, hay que saber por qué. Se explica en la primera parte del libro. No, ok, tengo que hacer esto, sí, pero ¿por qué? Es importantísimo que la persona sepa, que sea completamente convencida, así que pueda aplicarlas bien, con conciencia, y después, si es el caso, de enseñarlas también a la familia, a los hijos, a quien está buscando, porque este sentido, cada uno de nosotros tiene que vivir esta revolución de conciencia, cambiar a sí mismo, iluminarse en este sentido, y después pegar la luz a otros seres cercanos, los que buscan naturalmente, no los que no están interesados, no quieren. Entonces, la segunda parte, la parte de las prácticas, se habla de las principales prácticas del yoga, de las cuales también Krishna habla en la Bhagavad Gita, o sea, el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, se explican muy bien con ejemplos, en manera muy aprofundida. Después, la meditación, el japa, la práctica de repetición del mantra, el pranayama, que son las técnicas fundamentales también físicas, y después las técnicas que divido en físicas, cognitivas y emocionales, que son las físicas como el ayuno o la alimentación, o como emocionales como la independencia emocional, porque cómo dependemos nosotros en manera impresionante de los demás, de la familia, de las personas cercanas emocionalmente, cómo no logramos, como el sentido de culpa, cómo se logra, uno tiene que sentirse libre en un camino espiritual. Ehm, il silencio interiore, il silenzio como práctica, de verdad hay muchas. El controllo del ego. Porque no es suficiente que uno medite, haga japa y después piense que ya el ego se quema en esta manera. El ego es un, un asunto muy, muy sutil. Se logra superarlo con todas las prácticas y además observándolo, teniéndolo bajo control. Siempre con esta autoobservación, y se explica todo esto, se explica la técnica del testigo, cómo vivir sin estar siempre completamente involucrados en los eventos.
sin Ok, esta distancia, este desapego que te permite vivir en forma espiritual, porque la dificultad mayor es para nosotros que vivimos en este mundo, es, ok, entender y aprender toda esta verdad espiritual y después aplicarla todos los días, porque la vida de todos los días te arrastra, te baja al nivel material constantemente por los eventos, por la conciencia de las personas cercanas, por los trabajos que hacemos, por todo lo que pasa en la vida de todos los días, el estrés. Entonces, si pierde siempre este punto constante de la conciencia, que nosotros somos seres espirituales, que estamos aquí para hacer una búsqueda espiritual, no para tener éxito, tener hijos, tener dinero, felicidad transitoria, después dejar el cuerpo y ya. sí, Eh, Todos se olvidarán de nosotros, no pasó nada, ¿verdad? No, no es ese el sentido. Por eso que se regresa, se habla de la reencarnación, de la muerte, se habla de temas, la sexualidad, la naturaleza, todos temas que nos tocan de muy, muy cerca. Es un libro que creo que, claro, es un libro, entonces es limitado, pero me parece que sea bastante completo. que integra. Sí, pues yo desde mi experiencia, que no me he leído el libro, pero em, en el máster espiritual entiendo que es prácticamente una información muy parecida, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Pues lo que he visto es efectivamente lo que dices, porque a veces cuando vemos esto desde afuera, con nuestra mente occidental, podemos pensar que esto es como una religión nueva. Entonces, yo quisiera aportar aquí sobre lo que dices, que no es eso, simplemente es una manera de ver la vida con más sencillez y te ayuda eso como a limpiar para que, yo lo veo, la analogía que usaría es como el río revuelto, a veces vamos por la vida como un río revuelto y toda esta metodología que unifica espiritualidad, conciencia, te ayuda a calmar el agua del río revuelto para que puedas ver lo que hay en el fondo y permitir que esa verdad que eres tú en unión con Dios se exprese y digamos que puedas tener como mucha más certeza en la vida, en todas tus decisiones y calma, certeza, calma, paz y en consecuencia felicidad. Y eso significa que también las cosas cuando no salen como tú quieres, a pesar de que tú hiciste todo lo que tenías que hacer y tu ego dice, yo quería esto, pero salió esto. Entonces también digas, ok, eso tenía que pasar así, pero no es algo que te quita el poder, es algo que más bien te da poder para que acciones, tomes acción con fuerza, que vayas por lo que quieres, pero si las cosas no salen como quieres, a pesar de que fuiste, hiciste todo, pues hay un sentido detrás de todo esto. Al menos esa es mi interpretación. Así lo veo yo. Sí, sí, lo que enseñan en la India estos grandes maestros es que cada persona siendo uno con la vida tiene que aprender a confiar en el todo. Esta confianza con la práctica de purificación que te limpia la mente, que te limpia el corazón, te lo abre y te hace percibir lo que está más allá de la materia, con este abandono uno logra vaciarse del ego. Vaciarse del ego significa vaciarse de este pensamiento que disturba, que dice yo quiero esto, yo no, yo hago. Sentirse instrumento, strumento en la vida, porque la enseñanza fundamental es que todo lo que existe, que la divinidad creó y que sigue creando, es para el placer y la felicidad de todos. O sea, cada ser o cada cosa existente existe para estar al servicio de los demás, para que todos vivan felices. Y así tiene que ser el ser humano. Entonces nosotros cuando estamos atrapados en el ego, no siempre sabemos qué hacer para cumplir con esta función. Entonces, la práctica del yoga te enseña a ser inspirado, como dijo Babaji, Furo, ser inspirado, sentirse como un canal vacío, es la divinidad que te toca como el flauto de Krishna, ¿no? Tú eres solamente el bambú vacío, con los huequitos, es la música perfecta, divina, y tú lo ves, que estás en el momento
perfecto, en el lugar perfecto, haciendo la cosa perfecta y que es el bien para todos. Esta es una felicidad, no solamente interior, también a todos los niveles, también humanos. Es esta enseñanza principal, Perfecto. sí, cómo aplicarla en la vida. Bueno, pues a quienes nos están escuchando ya saben, este libro lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en digital, en físico y bueno, en todas sus formas y llega a todos los lugares donde Amazon llega. Gracias, gracias a ti, está en Amazon. Gracias, Bea, por toda la ayuda, todo el soporte a la comunidad de esta revolución de conciencia que nos enseñaste todo. Vale, Gracias. yo muy feliz, honrada y agradecida de poder participar en este proceso. Mataji, a todos mis invitados le hago una pregunta. Dime tres libros que nos recomiendes. Este, por supuesto, uno de ellos. ¿Qué otros dos libros te gustaría recomendarnos? Aunque claramente este es el que mejor explica todo y más clarito. Creo que te voy a repetir, creo que ya te lo dije, porque seguramente cuando me hacen estas preguntas son siempre lo mismo. Lo que acabo de mencionar. Para mí son los más accesibles y más profundos. La Bhagavad Gita, Ujú. pero buena traducción. Bueno, yo sacaré también la traducción mía con los comentarios míos, pero ahora estamos ya lejos, creo, en Ok. un par de años se ocupa. Pero que Aurobindo, por ejemplo, es muy profundo, muy, muy bueno, porque no todas las Bhagavad Gita están bien traducidas, bien comentadas. Y Autobiografía de un yogi de Yogananda, de Paramahansa Yogananda, porque abre puertas a otro universo, que es un universo que parece fantasía, pero es real, que yo viví y sigo viviendo en esta dimensión increíble de la vida. Es así, como explica Yogananda, y él es el primero que abre al mundo occidental la realidad de Mahavatar Babaji. Ok, De perfecto. un cuerpo humano que está aquí con nosotros, sigue estando aquí con nosotros para guiarnos, especialmente en esta época de crisis. Ok. Mataji, siento que tengo que preguntarte antes que cerremos si hay algún otro tema que te gustaría abordar. Sí, sí, gracias, Bea. Creo que es un tema del cual se habla mucho en las redes, en el mundo de hoy, buscar la abundancia. Se enseña cómo buscar la abundancia, que es correcto, pero hay que recordarse que la verdadera abundancia, la que estará siempre contigo, que no es solamente material, no es solamente riqueza, que es abundancia de conexión, de conciencia espiritual, de todo, nace desde un verdadero camino espiritual. Los cimientos tienen que ser sólidos, verdaderamente espirituales. Uno tiene que vivir esta conexión de la cual hablabas antes y después, en forma completamente natural, llega la abundancia, llega todo lo que ocupas para hacerte feliz. Llega como una consecuencia. Es una consecuencia total. Ok. Porque la abundancia está con Dios. Dios es felicidad y abundancia. Cuando uno está en unión con Dios, en automático llega la verdadera abundancia, no la abundancia del ego, que tal vez te atrae también mucho dolor. Ok, ok, perfecto. Bueno, gracias por agregar eso. A todos los que nos han acompañado hasta aquí, bueno, vamos a dejar todos los datos de Mataji escritos, pero bueno, les hago un resumen. A Mataji la pueden encontrar en su página web, que es matajishiva.org, o la pueden encontrar en Instagram como Mataji Online. Online como el con M. Y adicionalmente el podcast que comentaba antes, Una Revolución de Conciencia, que dije que estaba en Spotify, pero está en YouTube también. Entonces, lo recordé ahora. Entonces, gracias a todos por llegar hasta aquí. Si esta información les resuena y sienten que se la tienen que mandar a alguien, ayúdennos a expandir conciencia enviándole esto a quienes su corazón les diga. Déjenos comentarios, denle like, porque todas sus interacciones nos ayudan a crecer. Por muy sencilla que sea la interacción, solo darle a la manito, eso nos ayuda a crecer y ayuda con esta revolución de conciencia, ayuda a expandir conciencia, que llegue a más personas. Si nos están escuchando de un lugar que no es YouTube, pues también allí pueden interactuar, pueden clasificar, o perdón, calificar el podcast, ya casi todas las plataformas lo tienen, y eso también nos ayuda muchísimo a apoyar ese trabajo que hacemos, que hago semanalmente en compañía de personas como Mataji con estos mensajes tan importantes
y que traen tanta luz al mundo. Matallí, una vez más, muchísimas gracias. Mucho éxito con tu libro, Una revolución de conciencia que siga llegando a los corazones que tiene que llegar. Gracias, gracias, Bea, gracias, gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta allá. Claro. Saludos a Prema también. Chao, chao. Chao.